Amigos de Buena Fuentes, es un placer estar otra vez con ustedes en otro capítulo de entrevistas. Y bueno, el día de hoy tengo el honor de entrevistar, pues primero que nada, antes de decir su nombre, quiero decir que es una gran mujer, con una gran trayectoria, muy joven, admirable. Y primero que nada, pues quiero leer un poco quién es. Pues ella es estudiante de licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México. Además, es asesora legislativa, participante de los equipos de representativos de derechos humanos de la Universidad Autónoma de México, es becaria y miembro de Red de Abogados México y además es titular de la Comisión de Investigaciones Legislativa en la AC, FEM, por FEM, y al mismo tiempo es coordinadora nacional de la Unidad de Investigaciones Legislativas en la RMJP México. Como podemos ver, tiene una gran trayectoria y es una gran mujer que admiro mucho, y su nombre es Marlene Segura Gutiérrez. Es un placer tenerte en este espacio. Al contrario, José, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de ocupar este espacio en tu canal, en tus redes sociales, porque sé que has entrevistado a personalidades muy grandes y me representa un honor muy grande. Entonces, gracias por contemplarme y aquí estamos a la orden. No, pues el placer es mío que estés en este espacio. Como mi público sabe, es un espacio en donde intentamos informar a la juventud con temas geopolíticos a nivel nacional, pero también internacional. Y el día de hoy, pues, quiero platicar contigo sobre diversos temas en la que tú eres experta. Y el primer tema que me gustaría abordar contigo, ahorita que estamos en un periodo electoral, que ya falta una semana para que salgamos a votar este 6 de junio, ¿tú qué opinas de la violencia que están viviendo los candidatos, como los hombres, pero también las mujeres? ¿Tú qué opinas de esa violencia que está matando a candidatos y a candidatos? Primero, considero que es un fenómeno terrible por el que siempre ha atravesado México, que se ha manifestado en distintos tipos y en distintas modalidades, y que es pues verdaderamente lamentable ver que personas que buscan representarnos en puestos de elección popular y ganar el voto del pueblo, pues se vean privadas de la vida por cuestiones que son ajenas a ellos, ¿no? Y esta violencia política es sumamente peligrosa, es un arma que atenta contra la democracia y que atenta contra la dignidad humana misma, porque son personas, son seres humanos más allá de sus aspiraciones políticas, que tienen un plan de vida, que tienen un proyecto de vida, que tienen familias, y la verdad es que cuando se les priva de la vida no piensan en eso, se deja de lado. Y aún más tratándose de mujeres. Creo que si bien se trata del mismo fenómeno que es violencia y violencia política, hay que resaltar que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y que esta violencia tiende a manifestarse con mucha más saña que con respecto a los hombres, y que tiene efectos que son letales, y que hay varios ejemplos que se han dado, sobre todo últimamente, de mujeres que han sido privadas de la vida y que inclusive se podría calificar esa privación, ese asesinato, como un feminicidio, porque podemos ver que están revestidos de los elementos de género que se necesitan para determinar que una privación de la vida puede calificarse como tal. Entonces, a mí me parece muy, muy grave, sobre todo porque llevamos muchos años combatiendo la violencia de género, pero últimamente es que se le ha dado visibilidad. Y también, pues esto parte de condiciones estructurales que hasta hace poco tiempo no habían reconocido que las violencias tienen un impacto diferenciado
cuando se dirigen a las mujeres, ¿no? Y tan así que hasta apenas el 13 de abril de 2020 fue que se publicó en el Diario Oficial de la Federación un paquete de reformas por el cual se nombraron y se definieron distintas cosas, entre ellas se brindó una definición de violencia política y se plasmó en una ley muy importante que tenemos, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y ahí se enuncian estos tipos de violencia y también se explica en qué consisten las modalidades. Y gracias a esta reforma que se dio apenas en 2020, fue que se brindó esta concepción de cómo es que la ley reconoce la existencia de esta violencia. Y bueno, me voy a permitir darle lectura porque es muy importante y es una definición sumamente amplia. Claro. He revisado las legislaciones y la verdad es que se quedan cortas. Entonces, en ese aspecto, sí, México dio un paso muy grande al reconocer este tipo de violencia. Y bueno, es toda acción o omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular, menoscabar el pleno ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a prerrogativas tratándose de precandidatas o candidaturas o cargos. Entonces, como puedes ver, es una definición sumamente amplia que abarca tanto el ámbito privado como el ámbito público, dado que estas mujeres que participan en política se encuentran expuestas a un gran escrutinio y también hay que saber diferenciar cuando existe una crítica a una candidata que está fundada y que está únicamente dirigida a su trabajo, y también cuando esto se convierte en una acción que constituye violencia política. Y esta definición a su vez es muy importante porque detalla que no solamente se trata de acciones, sino también de omisiones, como en el caso de que se realice un delito o una violación a los derechos humanos de alguna mujer que sea, por ejemplo, candidata, y que el Estado incumpla el deber que tiene de investigar de manera ex oficio, pues estaría incurriendo en una omisión. Y no porque el Estado no haya sido el que le privó de la vida, quiere decir que no tiene una obligación al respecto de ese asesinato. Y también habla de la tolerancia, porque muchas veces estos fenómenos también se realizan con aquiescencia y pues aquí la ley es muy clara, sea por acción, por omisión o por tolerancia, pues se va a tratar de una violencia que va a estar revestida de elementos de género. Y además, esta reforma fue sumamente importante también porque prevé medidas cautelares y también medidas de reparación integral. Es decir, por una parte se enfoca en lo preventivo y por otra parte también te dice qué va a suceder en caso de que se lleve a cabo el delito o se lleve a cabo la violación a derechos humanos, y entonces va a proceder la indemnización, la restitución del cargo, la disculpa pública, las medidas de no repetición. Y sobre todo estas últimas son muy importantes porque son un elemento que va a dejar constancia de que el Estado no tolera este tipo de actitudes y que no permite que se vuelvan a repetir. Y bueno, en ese sentido, me parece fundamental lo que estás diciendo, porque hemos visto ahorita mucha violencia, ¿no? Por parte de candidatas, bueno, perdón, por candidatos que violentan a varias candidatas. Y yo te quiero preguntar, por ejemplo, ¿qué podría ser una candidata que está siendo agredida? Realmente no es verbalmente, pero es con su persona, con su publicidad, o le llaman para acosarla, para meterle miedo, o le mandan mensajes de odio. ¿Qué podría ser
esa candidata y qué le va a beneficiar de esta ley. Algunos puntos que tú puedas distinguir, por ejemplo, en un caso así. Claro que sí. Muchas veces se critica mucho los delitos que tienen un enfoque de género porque se dice que no tienen realmente una distinción o se preguntan por qué habría de considerarse un delito específico para atender la violencia contra las mujeres y a fin de cuentas los hombres también la viven. Claro. Y yo les diría que pues realmente hay que deconstruirse y ver más allá y entender que las mujeres hemos sido históricamente vulneradas a través de toda una estructura que está hecha por y para hombres. Entonces, para una mujer es muy difícil entrar a este tipo de espacios de representación y existen diversas barreras sociales y obstáculos, dentro de los cuales se pueden destacar primero la discriminación en razón de género y luego la violencia en razón de género. Entonces, sí es importante precisar que no porque sea mujer va a ser objeto de violencia política en razón de género. Puede ser que únicamente sea objeto de violencia política, pero Okay. cuando tiene elementos de género, pues se puede detectar por dos elementos principalmente. Cuando la violencia se dirige a la mujer por ser mujer, es decir, cuando esas agresiones de las cuales fue víctima, pues se dieron con un objetivo determinado de afectarla porque es mujer y se dieron bajo simbolismos que claramente dirigen esa afectación a eso, ¿no? Como lo mencionaba, si alguna candidata sufre violencia en la publicidad o en su imagen. Entonces vemos que si existen elementos como estereotipos de género, pues se trata de violencia que claramente es en razón de género. Y si se refiere a ciertos roles que debe de desempeñar la candidata, como por ejemplo que digan que una mujer o ella en específico no debería de estar ahí contendiendo porque las mujeres deben de estar en su casa realizando trabajos de cuidado, eso sería violencia política porque está afectando y se está amparando en elementos de género. Y el segundo es cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres, que esto se va a dividir en dos. Cuando la acción o la omisión la afecta diferente a los hombres, entonces sí se va a tener como un parámetro, y cuando les afecta en forma desproporcionada. Entonces esto quiere decir que les afecta en mayor proporción con respecto a cómo le afectaría a un hombre. Entonces sí cabe preguntarse entonces de qué manera le afecta y cuál fue el origen de esa afectación. Y vemos también que esta reforma a la que hago alusión, que fue de 2020, pues se impulsa principalmente porque llevábamos muchísimos años sin tener un reconocimiento expreso en la ley de una forma de violencia que nos estaba afectando y que estaba llegando a niveles inimaginables y que no había manera de sancionarla porque en realidad no estaba previsto en la ley. Era una de las grandes deudas que se tenía con respecto a las mujeres y una de las lagunas legales más fuertes que eran susceptibles de ser subsanadas. Y se hizo tarde, a mi parecer, pero se hizo. Entonces, para mí es una reforma muy importante. Yo me atrevería a decir que es de las más importantes que se han dado últimamente porque se ha dado a la par de las reformas que tienen que ver con paridad. Surge a raíz de esto y da cuenta de que existe una voluntad política enfocada a que las mujeres podamos participar, a que las mujeres puedan hacer escuchar sus voces y no necesiten de un intermediario, porque si el derecho ya está reconocido en la Constitución y es un derecho humano que al estar ahí ya se convirtió en un derecho fundamental, pues tenemos que ejercerlo.
Y, y no termina ahí, porque puede estar ahí reconocido y muy bonito, pero la verdad es que en la realidad nosotras no tenemos la igualdad de condiciones para ejercerlo y nos encontramos con fenómenos como es la violencia política o la discriminación en razón de género. Y lo que hace esta reforma de violencia política es adicionar y reformar distintos ordenamientos, dentro de los cuales destacan 7 leyes que son muy importantes. Entonces es una reforma sumamente completa que no únicamente reconoce este tipo de violencia, sino que también brinda mecanismos para que pueda ser sancionada. Entonces, a mi parecer, es uno de los avances en la materia que ha sido de los más importantes y que tiene que seguir implementándose en cuanto a su aplicación, porque no termina la lucha cuando se aprueba, se discute y se aprueba una ley en el Congreso. No, ahí es cuando se manifiesta el primer paso de voluntad política, cuando existe un problema que nos afecta, y lo que viene es lo verdaderamente difícil, porque vas a darte cuenta de si tu paso fue muy grande y fue sólido y te va a servir para seguir avanzando y erradicando los problemas que están arraigados, que son estructurales, que son sistemáticos y que no se van a terminar de la noche a la mañana. Bueno, entonces, ahorita me acaba de surgir una duda. Tú tienes estas leyes, pero tú como que estás estudiando Derecho, ¿tú qué errores le ves o qué le agregarías tú? Yo creo que uno de los peores errores que se tiene en México es pensar lo que comentaba anteriormente, ¿no? Que una vez que se discute y que se aprueba una ley en materia de género, se tiene la batalla ganada y ya no hay que hacer nada más porque ya se pasó por lo más difícil. Y para mí no. Ese es el primer paso y tiene que acompañarse con 2 elementos muy importantes, que es la política pública y que es también el presupuesto, porque la política pública va a identificar también el problema y te va a ayudar a estructurar todos los mecanismos que te van a permitir brindar un piso más parejo y más amable hacia las mujeres que busquen participar. Pero si esa política pública no cuenta con presupuesto para echar a andar todos esos mecanismos que podríamos concebir como engranajes, pues no va a moverse y no va a funcionar. Entonces, para mí, una buena legislación, que esto lo es sin duda, debe de estar siempre acompañado de política pública que atienda a la realidad de todas las mujeres, porque eso también es un punto muy importante. Si bien todas las mujeres estamos atravesadas por la opresión que viene de nuestro sexo, también existen otras opresiones que pueden generar una discriminación interseccional, ¿no? Por ejemplo, que una mujer pues sea mujer, pero además tenga una condición socioeconómica baja y que además tenga una discapacidad y que además tenga un origen étnico, racial, que la haga susceptible de una mayor discriminación al momento de acceder a estos espacios. Entonces vemos que debe de existir una sensibilización también a la hora de elaborar estas propuestas y estos mecanismos y que sean amoldadas a la realidad de todas las mujeres. Por eso cuando se habla de este tipo de temas de género, pues lo correcto es decir que va a beneficiar a las mujeres en plural, porque no existe un solo tipo de mujer, porque somos, a pesar de ser tan iguales y de reconocernos en nuestras opresiones, pues lo cierto es que nunca vamos a tener una homologación, que vamos a ser distintas y que en atención a esto vamos a presentar mayores barreras por delante o menores barreras, pero que siempre va a existir esa opresión.
Claro. Y entonces me parece muy importante mencionar las leyes que se reformaron, porque no fueron, si bien sí existieron leyes secundarias, también fueron leyes generales, lo que quiere decir que es una reforma que busca ser efectiva, que busca tener un efecto útil, porque las leyes de carácter general pues realmente permean en todo el territorio nacional. Y bueno, fueron la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en materia de delitos electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Entonces podemos apreciar aquí que son leyes sumamente importantes, que no únicamente esto se remitió a decir, bueno, voy a nombrar este tipo de violencia en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es la única que tiene que ver con mujeres, y entonces dejo de lado toda esta parte donde podría impulsar grandes cambios, y no. Vemos que se reforma aquí en materia electoral, en materia judicial, porque se implementaron también mecanismos para sancionar y para reparar estos delitos. Entonces es muy importante. Bueno, y en esta parte, por ejemplo, yo tengo una duda, la violencia que también viven mujeres, por ejemplo, indígenas, ¿sí les va a beneficiar o todavía hace falta algo para que estas mujeres indígenas no sufran ese tipo de violencia? Porque en México todavía vemos que hay lugares, por ejemplo, municipios, en Guerrero, en Oaxaca, en donde matan candidatas indígenas. Entonces, realmente sí le va a poder ayudar a ese grupo que está marginado por la política. Pues sí, a propósito de esto, pues es importante mencionar que las mujeres somos un grupo en situación de vulnerabilidad, lo cual quiere decir que son necesarias medidas afirmativas para generar lo que se conoce como un piso parejo de acceso a los derechos. Entonces, es lo que abordaba anteriormente, ¿no? Existe una interseccionalidad donde una mujer no solamente es oprimida por ser mujer, sino también por su origen étnico-racial. Entonces, sí, es una mujer que pertenece a un pueblo o a una comunidad indígena donde existen diversos usos y costumbres que tal vez no son similares o iguales a la concepción occidental que se tiene de estos mecanismos de acceso al poder. Entonces, la obligación que tiene el Estado mexicano en virtud del artículo 2 constitucional, que es donde se reconoce esta autodeterminación de las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, es aceptar la existencia de otras formas de ver la vida, de otras cosmovisiones, y asegurar que estas mujeres que quieren también incidir en la realidad que les circunscribe, pues puedan acceder en igualdad de condiciones, no solamente con respecto a otras mujeres, sino también con respecto a todas las personas. Entonces, es muy importante, y aquí me permito hacer alusión de una reforma que también fue Claro. muy importante y que se dio en 2015 con la entonces, diputada Eufrosina Cruz, que es una mujer indígena que está representando ahí a las mujeres indígenas también en la Cámara de Diputados. Y durante su mandato impulsó reformas muy importantes, y para mí es un verdadero ejemplo, porque a lo que siempre hemos apelado las mujeres feministas es a que lleguen más mujeres al poder, pero no solo que lleguen y ya, ¿no? Sino que tengan perspectiva de género y que tengan la voluntad de ocupar ese escaño o ese curul para mejorar las condiciones de vida de todas las mujeres. Y es algo que hizo Eufrosina, y bueno, a grandes rasgos su reforma consistió en reconocer a las mujeres como un grupo diverso, a poner el tema sobre la mesa
y reformar este artículo segundo de la Constitución, logrando con ello el aseguramiento de los derechos político-electorales de las mujeres indígenas y además su participación paritaria en consonancia con la reforma en materia de paridad que se dio en 2014 y que posteriormente se fortaleció en 2019. Entonces, ese es un gran ejemplo de lo que se está haciendo y de los cambios que se están generando por parte de mujeres que conocen la realidad, que han vivido esa realidad en carne propia y que buscan transformarla para que otras mujeres también tengan la oportunidad de acceder, porque yo estoy segurísima de que para Frosina fue difícil acceder a ese lugar que tuvo la oportunidad de ocupar, ¿no? A ese curul. Entonces ella identificó eso y pudo afortunadamente impulsar una reforma que fue aprobada, que fue bien recibida y que hoy puede beneficiar a muchas mujeres. Pero habría que evaluar también si está dando los efectos esperados y si se acompañó de los elementos que aludían, ¿no? De una política pública también que implementara esos efectos y de presupuesto. Que es lo que ya estabas mencionando, ¿no? Al principio, ¿no? Mencionabas estos puntos. Yo te hacía esta pregunta porque he visto muchos casos, ¿no? En donde hay mujeres indígenas que, como tú dices, es muy difícil que lleguen a un escaño, porque tienen que pasar por una serie de retos y de violencia que a veces pues terminan asesinadas ya o desaparecidas o terminan en fosas clandestinas, ¿no? Y ese es un problema muy grave que vemos en el país, en la República Mexicana, y como el tiempo nos está yendo muy rápido, por mí me duraría horas platicando de este tema contigo. Me parece muy importante y quiero que nos compartas los documentos para poderlos poner en la descripción del video para que nuestro público tenga acceso a esta lectura. Por otra parte, en este sentido estamos viendo leyes que sí están beneficiando a las mujeres en la vida política, pero ahora vamos a un tema muy importante. Bueno, y al igual que es muy importante también el feminismo. ¿Qué es el feminismo? Porque vemos que el feminismo lo hacen ver como que violencia, catalogan a las mujeres como feminazis, dicen que son mujeres violentas. ¿Realmente qué es el feminismo en la actualidad, en el siglo XXI? Pues a ciencia cierta no existe una definición como tal que pueda ser susceptible de una aceptación por parte de todas las mujeres feministas, porque si hay algo cierto y contundente es que existen muchos tipos de feminismos, ¿no? Entonces lo que antes era conocido como feminismo ahora se denomina feminismos, porque es un movimiento tan plural, tan diverso, que si bien no cambia en su objetivo principal, pues sí tiende a tener diversas ramas. Y entonces hay mujeres que tal vez se denominan como feministas interseccionales y otras mujeres que te van a decir que son feministas radicales. Y con base en estos elementos, pues yo me atrevería a decir que es un movimiento que pugna por la liberación de la mujer, por la emancipación del yugo patriarcal. Entonces sería esto que es lo más importante, porque a veces también tiende a decirse que es un movimiento que busca la igualdad. Y la verdad es que no, lo que busca es liberar a todas las mujeres de esta concepción patriarcal que existe. Y bueno, aunado a ello, tengo que hacerte esa pregunta. ¿El hombre puede ser feminista? ¿Hay espacio para el hombre? Porque esta pregunta yo se la hice a Sabina Berman. Ella me dijo que sí, que el hombre sí puede ser feminista, pero yo le decía a Sabina Berman que hay mujeres que yo he visto en videos en donde los hombres quieren unirse y dicen, es que tú no puedes ser feminista, el hombre no puede ser feminista, es una lucha de solamente la mujer. Pero yo he visto, incluso vi un debate en donde dice el hombre, bueno, sí, ¿no? Yo sé que es su lucha,
pero también nosotros hemos tenido ese espacio con ustedes cuando es la lucha del obrero o cuando ha sido la lucha del estudiante. Entonces ahí hay como que un debate. ¿Tú qué opinas? ¿El hombre puede ser feminista? Ok, esta también es una de las preguntas más controversiales que existen en torno al feminismo, ¿no? Claro. Y a mi parecer, no. Los hombres no pueden ser feministas primero porque no entienden la opresión, por más que lean teoría, por más que traten de empatizar, considero que nunca van a entender todo lo que conlleva ser una mujer y por eso se considera que hasta cierto punto podría ser un apropiarse de un movimiento que no les pertenece. Y esto en atención a que, pues como mujeres, constituimos uno de esos grupos que han sido históricamente invisibilizados, discriminados y violentados, y que seguimos sufriendo los estragos de esos fenómenos y padeciendo deficiencias estructurales en el ejercicio de nuestros derechos, siendo uno de ellos, un grupo de ellos, los derechos político-electorales, pero se manifiesta en general en todos los derechos. Entonces, recapitulando, a mi parecer los hombres no pueden ser feministas, sin embargo, eso no quiere decir que se pueden deslindar de todos estos temas de género. A mi parecer, pueden incidir desde sus propias esferas de actuación para generar cambios que sean favorables. Es decir, tal vez un hombre no va a poder ir a marchar con nosotras a la marcha del 8 de marzo, pero sí va a poder erradicar ciertos estereotipos de género que se produzcan en su núcleo familiar, en su núcleo de amigos, en su entorno y ponerle un alto. Entonces, los hombres, si bien no pueden unirse a este movimiento de una manera directa, considero que de manera indirecta sí pueden incidir con acciones que son muy importantes a fin de frenar las violencias, de frenar la discriminación y de contribuir un poco a cambiar este patrón sociocultural, misógino y machista. Entonces, a mi parecer sería eso, que pues no se molesten cuando se les dice que no pueden entrar como tal al movimiento y no les abrimos la puerta, porque desde sus respectivos ámbitos pueden generar cambios muy importantes. ¿Cómo cuáles? Como en el momento en que en su círculo de amigos se hace algún chiste que conlleva estereotipos misóginos o evitando estas cuestiones como los chats tan famosos donde se pasan fotos íntimas de las mujeres, que eso ya constituye un delito, frenando actitudes de otros hombres que menoscaben los derechos de las mujeres. Entonces, en este sentido que tú mencionas, que el hombre no puede ser feminista, ¿tú crees que esta cuestión de que el hombre no puede hacerlo, no puede ser algo, no sé, algo vulnerable para que este movimiento legítimo provoquen fuerzas externas que puedan dividir a una sociedad y polarizarla en tal sentido que se pueda, no sé, fraccionar esta sociedad y que no se logre llegar a nada? Porque acuérdate de este dicho, ¿no? Divide y vencerás. ¿Tú crees que no hay intereses más arriba que digan, nos conviene que estén en una lucha de género? ¿Tú consideras eso? No, yo considero que tener también espacios separatistas y seguros es importante para nosotras, porque tú puedes preguntarle a cualquier mujer si en algún momento de su vida ha sido víctima de algún tipo de violencia en razón de género, es decir, por su carácter de mujer, y te van a decir que sí, al menos todas mis conocidas han sufrido algún tipo de violencia de género. Esto no quiere decir únicamente que me refiera a violencia del tipo sexual, que es el tipo de violencia de género que más está visibilizado, pero tal vez sí han sufrido otro tipo de violencias que se remiten a la discriminación, que se remiten a
la exclusión de espacios de poder, que se remite a violencia laboral, económica, y que es muy lamentable. Entonces, a mi parecer, son todas esas cosas las que siempre han relegado a la mujer a un segundo plano, las que han invisibilizado los grandes logros que hemos tenido las mujeres a lo largo de la historia y que nos han privado de muchos derechos. Entonces, creo que si se trata de hablar de dividir y de polarizar, hay que mirar un poco atrás para ver que nosotras siempre hemos sido excluidas y siempre hemos sido invisibilizadas. Entonces, lo que hemos buscado es crear espacios de nosotras, para acuerpar las luchas que estamos llevando, para acompañarnos y para generar cambios positivos desde nuestras vivencias. Y eso no quiere decir que los hombres queden totalmente exentos de responsabilidad, sino que, como dije, puedan actuar desde sus respectivas trincheras, haciendo cosas que les competen y colaborando a que esto pues pueda ser próspero. Que como se ha visto en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos años en general, este movimiento ha cobrado mucha fuerza. Entonces, a mi parecer, no se trataría de una división, simplemente de darnos el lugar que históricamente se nos ha negado y no esperar a que alguien lo reconozca, sino hacerlo por nosotras mismas. Me parece muy interesante tu punto de vista y eso le da, no sé, gran pluralidad, porque cuando tuve a Sabina Berman, ella sí mencionaba, ¿no? De que el hombre sí puede ser feminista, pero tú ya nos estás dando otro punto de vista. Entonces eso es muy interesante y los invito a que vean las dos entrevistas porque eso va a nutrir a esta perspectiva. Por otra parte, tenemos marchas. Hemos visto la marcha del 8 de marzo y sobre todo en este gobierno, que es un gobierno, bueno, que es un gobierno de izquierda. Nunca habíamos tenido un gobierno de izquierda, sino gobiernos neoliberales. Yo les llamo globalistas, neoliberales globalistas, hemos tenido estos gobiernos, pero ahora tenemos un gobierno de izquierda, que se diferencia, ¿no? A los gobiernos progresistas de Argentina, de Brasil, porque el presidente López Obrador ha sido conservador en este tema. ¿Tú qué opinas de su postura del presidente López Obrador? Y también, ¿qué opinas de estas manifestaciones que en algunos, bueno, casi en la mayoría en las marchas hay violencia? Hay mujeres que violentan incluso a las policías, porque en este gobierno se han puesto policías, mujeres policías. Entonces, ¿tú qué opinas de eso? ¿No violentan a la propia mujer? Eso sería una buena pregunta. Cuando están violentando, por ejemplo, a las mujeres policías, que vimos que les echaron gas o que intentaron quemarlas, etcétera, ¿no crees que hay una contradicción en eso? Ya te hice 3 preguntas, perdón, pero Okay. así. No, no te preocupes, las vamos atendiendo. Voy a empezar por la última, que es la alegada violencia de mujeres a las policías. Y es que sí, una de las medidas de esta administración, al menos en la Ciudad de México, es poner policías mujeres. Sí. Y de esa manera evitar una represión que sea por parte de elementos masculinos, que es muy inteligente hasta cierto punto, pero no debemos de dejar de lado algo muy importante, que es la relación de poder que existe, porque las mujeres que asisten a las marchas asisten en su calidad de ciudadanas y las policías que están ahí, si bien son mujeres, están actuando bajo el imperio de su calidad de policías, de agentes estatales que están salvaguardando la seguridad pública. Entonces, evidentemente, ahí no existe un piso parejo. Está por una parte la autoridad, que está en un escalón más alto, y están las ciudadanas que están protestando y manifestándose
por sus derechos humanos, sus derechos fundamentales. A mí me parece que este tipo de marchas y de protestas son sumamente legítimas, que reflejan que existe un hartazgo social y que han llegado al punto de la efervescencia colectiva, porque se han adoptado medios pacíficos con los cuales se podrían solucionar las controversias que estamos viviendo, pero vemos que la violencia de género está manifestando sus puntos más altos desde hace muchísimos años. Y no me refiero a este sexenio en específico, sino que en cada uno de los sexenios podemos rescatar al menos un episodio de violencia hacia las mujeres que sea totalmente lamentable. Tenemos el caso de las mujeres de Atenco, que llegó hasta la Corte Interamericana, el caso de Campo Algodonero, que también llegó a la Corte Interamericana, que retrata toda la situación de violencia que se vivió por parte de las mujeres que residían en el norte del país. El caso de Marisela Escobedo, el caso de muchísimas mujeres que han pasado por este tipo de violencia, Mariana Lima, feminicidios, Lidia Cacho. desapariciones, Lidia Cacho, por supuesto, la tortura que vivió. Entonces, son muchos casos paradigmáticos que podríamos enunciar y realmente no terminaríamos si quedan cuenta de que la violencia hacia las mujeres es un fenómeno que ha cobrado fuerza a través del tiempo y que si bien sí se han implementado legislación, mecanismos, tanto medidas de carácter judicial, administrativo, legislativo, política pública, realmente nunca va a ser suficiente porque se trata de un problema estructural, de un problema sistemático que debe de estar en una constante evolución de estos mecanismos a fin de que sean efectivos, a fin de que cumplan el objeto con el cual fueron creados. Entonces, parte de todos estos casos, de todas estas problemáticas, han sido lo que han alimentado a las demandas de mujeres, lo que ha ocasionado que mujeres, al ver la omisión estatal, al ver los efectos de la impunidad, decidan organizarse y decidan salir y manifestar cómo es que se sienten y cómo es que la violencia les ha afectado, porque las mujeres que van a las marchas no únicamente son aquellas que se muestran en la televisión y los medios amarillistas y que se ven pintando monumentos, son también madres de mujeres desaparecidas, víctimas de violencia de género, mujeres que tienen alguna conocida también que ha sido víctima de estas violencias terribles de feminicidio, de desaparición, de tortura, de tratos inhumanos, crueles y degradantes. Entonces, me parece que todo ello tiene una explicación, que no únicamente van y rayan los monumentos con el fin de generar un desorden público, sino porque están tan cansadas de que exista impunidad, de que exista omisión, de que han denunciado a sus agresores, a sus violentadores y los procesos penales nada más no avanzan. Y creo que es muy importante reconocer todo este contexto en el cual estamos situadas y situados para poder entender la motivación que tiene toda esa mal llamada violencia de mujeres que a fin de cuentas están ejerciendo uno de sus derechos humanos y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, que es el derecho a manifestarse, a protestar y a exigir el cumplimiento de todos esos derechos que están ahí reconocidos y que lamentablemente no están siendo salvaguardados en todos los casos. Y ahora, en lo referente al presidente y su postura, yo creo que ningún pronunciamiento que se haga por parte del poder es menor, que si existe una falla discursiva por parte del presidente, que existe una falta de perspectiva de género y de sensibilidad para tratar estos temas que son tan importantes
y que de alguna manera se entiende. Lo hablaba recién en un foro que tuve con un compañero de Morena y él me comentaba que a su parecer era por este sesgo de generación, este sesgo generacional que tal vez a él no le permitía ver la magnitud del movimiento y ver todas estas situaciones. Pero yo sí considero que al estar al frente de un país, debes estar enterado de todas estas situaciones y debe de existir sobre todo una escucha activa a los movimientos, a los colectivos y a las personas en general que se organizan para visibilizar un problema. Y a mi parecer eso es algo que tendría que manejarse por parte del presidente. Sin embargo, no dejo de lado que han existido acciones muy buenas implementadas en esta administración y es que uno de los errores más grandes que se han tenido es que se centra todo el movimiento de la cuarta transformación en un personaje, que es el presidente, y se deja de lado que también hay mujeres que están abonando a esta lucha feminista, esta lucha por los derechos de las mujeres y que forman parte de ese movimiento. Tenemos ahí a Olga Sánchez Cordero, que actualmente está fungiendo como secretaria de Gobernación y que también está visibilizando este problema, ¿no? Y aquí justo tengo una frase que me gustó muchísimo, que ella expresó en la mañanera en que tuvo la oportunidad de participar y Y que por me cierto, gustaría leer porque me encanta. Sí. perdón que te interrumpa, y ahorita que nos digas esta frase, quiero que nos acompañes, perdón, con que tú qué opinas o qué te pareció que Olga Sánchez Cordero estuviera dando la mañanera. ¿Tú crees que se debería de repetir, que el presidente debería de darle un espacio a Olga Sánchez Cordero o alguien más, ¿no? Por ejemplo, a Tatiana Cloutier o no sé, a otra funcionaria que también tenga ese espacio, un día, que se turnen. ¿Tú qué opinas? Yo voy a contestar primero la pregunta. Sí. Considero que fue una mañanera sumamente digna de rescatar y de resaltar, porque Olga Sánchez ha estado en el ámbito público desde hace muchísimos años y se ha desempeñado desde distintas estructuras de poder y jugó un papel muy importante en la Suprema Corte de Justicia. Actualmente está desempeñando un papel imprescindible en la Secretaría de Gobernación, que si bien no existen jerarquías entre las dependencias, entre las secretarías de Estado, pues hay que decirlo que materialmente y en la realidad la Secretaría de Gobernación sí es la secretaría más importante y es de alguna manera el brazo derecho del presidente. Sí. Entonces, para mí ver a Olga en ese momento y escuchar la manera en que condujo la mañanera fue bastante representativo y dejó constancia de que existen mujeres preparadas y han existido desde hace muchos años atrás mujeres preparadas que están listas para ocupar el cargo de presidentas y que ojalá en 2024 se tenga la oportunidad de tener a varias candidatas y que por fin llegue la presidenta, que yo estoy segura de que va a ser así, aunque las estructuras y la sociedad no estén listas, porque si nos esperamos a que pues se habiliten, van a pasar 68 años y vamos a seguir sin tener a una mujer presidenta. Entonces yo creo que ya es momento y que sí deben de implementarse en las mañaneras espacios para abordar estas temáticas de género y que por supuesto si fueran conducidas por la Secretaría de Gobernación, qué mejor, pero también es cierto que estamos ante el primer gabinete paritario en la historia y Claro. que existen 9 mujeres que están al frente de estas dependencias y que están haciendo un trabajo extraordinario desde distintas materias. Luis Alcalde, Tatiana Cloutier, Rocío Nale, o sea, son mujeres muy preparadas, Delfina Gómez. Entonces, sería muy positivo verlas
más frecuentemente y que no solamente se aboquen a temas de género, porque eso suele pasar también, que las mujeres nos toman únicamente para dar esta parte del género y no, son mujeres que están al frente de dependencias que no necesariamente tienen que ver con eso como su foco principal, que están en la Secretaría de Educación Pública, de Energía, de Economía y que están haciendo un papel muy importante. Entonces, sí, a mi parecer deberían de habilitarse estos espacios. Y voy a leer rápido esta Sí, frase. sí, porque me surgió Que otra pregunta, pero danos esta frase. las que sean necesarias. La palabra de la mujer se resignifica en cada una de nosotras al ocupar los espacios de toma de decisiones y transformar la realidad hacia un mundo más igualitario. Para lograr este mundo, día a día, centramos nuestros esfuerzos en un solo objetivo, uno solo: erradicar la violencia contra las mujeres y la discriminación en cualquier lugar, en cualquier ámbito. Esas fueron las palabras que dio en esa mañanera y que yo escribí porque pues realmente tiene mucha razón. Tienen que generarse las condiciones para que las mujeres puedan acceder a diversos espacios de toma de decisiones, pero también para que puedan hacer efectivos sus derechos. Y ahorita que mencionabas a la Secretaría de Energía, a mí me parece algo histórico que Rocío Nale esté enfrente de esa secretaría. En primer lugar, porque es el sector, bueno, yo te voy a decir que para mí es el más importante porque me dedico a la geopolítica, ¿no? Yo hago análisis geopolítico y en mi punto de vista como geopolítico, para mí es la más importante. Pero no, yo sé que hay otras más importantes. Pero en ese punto, porque también necesitamos geopolíticas que no tenemos geopolíticas, puro geopolítico, hombre, y necesitamos una geopolítica. Pero bueno, tenemos a Rocío Nale, que estuvo en la OPEP. La OPEP, bueno, no es cualquier lugar, y ella estuvo ahí dándole la cara a los árabes, que ellos son realmente los meros petateros de la OPEP, Arabia Saudita, y ella, en primer lugar, es una nacionalista que defendió nuestros intereses nacionales con un gran carácter y puso en alto no nada más la política energética, sino también a la mujer en la OPEP, en un lugar que hay países, ¿no?, que tienen otra perspectiva de género, etcétera, y vean el ejemplo que dio esta Rocío Nale. Eso a mí me gustaría agregar ese comentario, porque sí es importante, ¿no? O también el papel de Tatiana Cloutier, ¿no?, como secretaria de Economía, que está tratando también con un país muy importante que es Estados Unidos. Y ahí te va mi pregunta, que esa me surgió. ¿Tú qué opinas de la llegada? Incluso yo he sido muy crítico de Kamala Harris por su papel político, pero ¿tú qué opinas de la llegada de Kamala Harris? Que es la primera vicepresidenta de los Estados Unidos. ¿Qué impacto tiene eso? Bueno, primero tomar este comentario que hiciste acerca de Rocío Nale y también de Tatiana Cloutier, que fueron mujeres duramente criticadas por su, quisiera decir que por su desempeño, pero en realidad no, fueron criticadas por cuestiones que se enfocaban en estereotipos de género. ¿Qué le dijeron a Nale? Que fue una mujer muy soberbia al momento de realizar las negociaciones, que nos había dejado en mal como país, que realmente su negociación no había sido la más óptima y que había hecho prácticamente un berrinche, cuando no. Si un hombre hubiera estado en esas condiciones y en ese momento, le habrían reconocido el gran papel de liderazgo y de defensa de los intereses mexicanos, ¿no? Y vemos ahí que existe todavía un sesgo con respecto a ver a las mujeres en ciertos puestos estratégicos de poder, porque existe un rechazo y existe un machismo y misoginia muy remarcados. Entonces también se le fueron encima a Tatiana Cloutier, aun cuando ella aún no ejercía el cargo, ¿no? Y decían que no estaba preparada para ostentarlo. Y está haciendo un trabajo digno de resaltar
y está aventándose negociaciones bastante pesadas con países, y esa mujer no se achica, porque tú la ves hablar en cualquier tipo de entrevista y foro, y esa mujer es enorme y tiene una capacidad que no requiere presentación. Entonces, siempre ha existido ese sesgo con respecto a ver a mujeres en el poder. Y presiento que hasta cierto punto fue algo que le pasó también a Kamala, porque llegó al poder en Estados Unidos y además no es cualquier cosa, es un puesto sumamente importante, un puesto estratégico, y ella es también una mujer afroamericana. Entonces, ese simbolismo tan grande de representación a grupos que han sido históricamente invisibilizados dio un mensaje muy potente a la población de Estados Unidos. Y si bien yo admiro el hecho de que ella haya llegado a esta estructura, sí tengo que criticar algunas cosas referentes a la forma en que ella y Biden han manejado las cosas, ¿no? Porque por un momento, en primera instancia, antes de ser electos, pues se les veía como un dúo progresista, pero vemos que siguen existiendo falencias que, tras el discurso progresista, donde aparentemente existe un respeto y garantía de los derechos humanos, existen otras acciones que están detrás y que no necesariamente son concordantes con ese discurso. Entonces, sí hay que atender a esta parte de que mujeres lleguen al poder, pero tenemos que apelar a que siempre sea en aras de mejorar las condiciones de otras mujeres y que tengan una perspectiva de derechos humanos, que no sea únicamente plasmada en el discurso que dan a cada oportunidad que tienen, sino que se refleje en las acciones que hacen día con día. Eso sería lo que yo criticaría particularmente de este gobierno que tiene pues Estados Unidos, que si me lo preguntas, a mí me habría encantado que llegara pues Alexandria Ocasio. También yo espero que en algún momento pueda llegar a ese lugar de la vicepresidencia e incluso a la presidencia, ¿no? Que sea una izquierda mucho más remarcada, que si bien en Estados Unidos yo considero que no hay una izquierda definida como tal, pero esperemos que en algún momento llegue a existir y esté encarnada por Alexandria, o también por muchas otras mujeres que están ejerciendo un papel dentro de su poder legislativo. Y bueno, ahorita platicando un poco de política de Estados Unidos, te quiero hacer una pregunta para que me des tu punto de vista. Por ejemplo, cuando llegó Hillary Clinton para ser presidenta, yo te pregunto, ¿es violencia de género cuando yo, por ejemplo, fui crítico de ella por su intervención en Libia, por lo que hicieron en Libia, por lo que hicieron en Afganistán, por todas las políticas que hizo ella como secretaria de Estado? ¿Tú crees que si yo como hombre le hago una crítica a ella por ser secretaria de Estado, por todo lo que hizo debajo de la mesa, los correos que salieron con lo de Donald Trump, y bueno, ¿crees que es violencia por parte mía de decir Hillary Clinton no me gustaría que llegara por esto? A lo mismo que lo hice con Biden, pero también lo hice con Kamala, ¿no? Al decir que ella es la verdadera presidenta, por razones que vemos con Biden, ¿eso es violencia? ¿Crees que se puede calificar? No, no, yo creo que sí es muy importante definir el espectro y ver que si bien la línea entre la violencia política y hacer una crítica es muy delgada, eso no sería violencia, porque no se está pues atacando a Hillary con base en un elemento de género. Sería violencia política en caso de que no lo fundamentaras y aludieras únicamente a que por ser mujer no cuenta con la capacidad necesaria para ejercer un puesto de poder, que debería de estar en otro ámbito
dadas las condiciones en que las mujeres hemos sido situadas históricamente, o que aludieras, por ejemplo, a otro estereotipo de género, o que emplearas esos famosos adjetivos que son sumamente violentos y que tienen que ver con el ámbito de la esfera de la vida personal y sexual de la persona, de la mujer. Ahí sí existiría violencia de género, pero esto no es una mera crítica. Ah, ok, pues yo tenía esa duda y también vi, por ejemplo, yo digo que este sí es cuando Donald Trump dijo, ¿no? No me acuerdo, en un debate, que dijo que si no pudo satisfacer a su hombre, a este Bill Clinton, a su esposo, perdón, a su esposo, ¿cómo va a satisfacer a un país? Eso sí ya es violencia, ¿no? De género, con una Exacto. perspectiva de género, ¿no? Sí, eso ya es violencia política porque está atentando no solo contra una esfera que es sumamente personal, que es la vida privada, que engloba pues la vida sexual, sino también porque está aludiendo a los estereotipos de género y porque está atentando contra su dignidad y eso evidentemente podría tener efectos en su integridad psíquica. No, es un pronunciamiento tremendo porque además no se está dando en el ámbito privado, que también sería violencia política, pero se está dando en un ámbito público donde hay millones de espectadores y donde de alguna manera se está exponiendo una persona y eso puede derivar en situaciones de acoso colectivo y de pues perpetuar todos estos estereotipos de género donde se concibe que las mujeres únicamente podemos ser objetos para satisfacer los intereses de los hombres. No, sí, bueno, sí, tienes razón en esa parte que señalas. Ya para ir cerrando, para ir, bueno, todavía podemos seguir platicando, ¿no? Todavía, entonces, yo te quiero preguntar, ahorita que tocaste el tema de la presidenta, ahorita vámonos ya a México, vamos a regresar a México y un poquito al sur. ¿Tú cómo ves, por ejemplo, en Argentina, que ya llegó una presidenta que es Cristina, realmente ella fue presidenta electa? Porque, bueno, creo que Argentina tuvo una presidenta antes, pero creo que no fue electa, si no me equivoco. Pero, por ejemplo, en el caso de Brasil, bueno, pues fue Dilma, que incluso vino a México, me pareció una visita muy, con un gran mensaje latinoamericano, esta unión latinoamericana que tiene que haber. En Chile lo vimos con Bachelet, que fue la presidenta. ¿Tú crees que en México ya se estén dando las condiciones para que llegue una mujer presidenta? Espero, bueno, en mi punto de vista, que no llegue Margarita Zavala, porque por cuestión política yo no quiero que llegue ella, ¿no? Por su esposo que quiere el poder, pero por ejemplo que se preste, no sé, para otras candidatas, ¿crees que ya se está dando esto? Yo considero que sí ha existido un cambio de paradigma con todas estas reformas y acciones y también de acuerdo al panorama internacional y regional, sobre todo con estos ejemplos que tú das. Pero también es cierto que sigue existiendo un gran rechazo hacia la ocupación de estos lugares por parte de las mujeres y se vio con las reformas que han sido implementadas, con la reforma de paridad de 2014 y también con la reforma de 2019 y se vio a finales de 2020 cuando el INE emitió sus criterios de paridad en las gubernaturas, donde 7 de los 15 lugares a ocupar en las planillas que tenían que ser enviadas por los partidos políticos tenían que ser mujeres, 7 de 15, es decir, menos de la mitad. Ni siquiera se les exigió 8 o un 70%, menos de un 50% de mujeres candidatas a gobernadoras. ¿Y qué pasó? Que la medida no fue recibida de manera óptima por parte de los partidos políticos, que en lugar de hacer lo que les correspondía y enviar sus listas de candidatos y de candidatas, se resistieron, impugnaron estos lineamientos y criterios del INE.
y se resistieron porque aludían que ellos ya tenían a sus perfiles contemplados para ocupar esas gubernaturas y que eran hombres y que eran cuadros que habían venido trabajando desde hace mucho tiempo, pero eso únicamente dejó en evidencia que siempre han relegado a las mujeres incluso en sus mismos partidos y que no les han brindado las mismas oportunidades de preparación, porque es gravísimo que hayan interpuesto estas impugnaciones y que el asunto haya llegado incluso hasta el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral haya tenido que emitir una sentencia confirmando el sentido de los criterios del INE sobre paridad y diciendo efectivamente tienes que enviarme a 7 candidatas para las entidades y para ser gobernadoras, te gusta o no. Es una regla y en virtud de que la paridad se convirtió en un principio de carácter constitucional en 2014, tiene que cumplirse. Es lo que mencionaba anteriormente, ¿no? La reforma de paridad no funciona por sí misma, no funcionó por sí misma en 2014, ¿no? Esa era relativa a las candidaturas, sino que la ley tiene que ser progresiva y que tiene que apoyarse de otros poderes y de otros organismos constitucionales autónomos para hacerla efectiva. Entonces se emiten estos criterios que dicen, bueno, para asegurar la paridad vamos a hacer que existan más mujeres gobernadoras y si se tiene que hacer por la presión a los partidos, se va a hacer y se hizo. Y se les obligó a postular a esas mujeres y es así que en estas elecciones pues se va a tener una participación de más mujeres, pero hay que ver qué hay detrás, una resistencia por parte de los partidos políticos. Morena fue de los primeros que envió su lista sin hacer mayor problema, ¿no? Pero otros partidos se fueron hasta las últimas consecuencias y enviaron su lista al último día. Sí, porque... Es muy, muy grave. Ay, perdón, porque sí vimos, ¿no? Que Morena, pues tiene a una candidata que es de Nuevo León, Clara Luz, que por cierto, bueno, para mí no es una candidata que diga, bueno, no me gusta por su pasado priista, pero tenemos a Laida Sansores en Campeche, tenemos ahorita a Evelyn Salgado, pero ahorita te quiero preguntar un poco de ese tema, porque vi que hiciste varios comentarios que me gustaría que nos platicaras tu opinión sobre la candidatura de Félix Salgado Macedonio, pero también vimos que tenemos otras candidatas mujeres en otros estados. Tenemos, por ejemplo, Campeche, Nuevo León, si no me equivoco, bueno, Guerrero, pues por lo que pasó con Félix Salgado. ¿Y dónde más tenemos mujeres? Tenemos, no me acuerdo en dónde más. Sonora, creo que, no, Sonora, no, porque está, no me acuerdo qué mujeres hay, pero por ejemplo, en el caso de Guerrero, ¿tú qué opinas de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, que fue muy polémica? Bueno, primero terminar como que la pregunta anterior. México tal vez no esté listo al 100% para tener una mujer presidenta, pero ya es momento de tomar esos espacios y de no pedir permiso. Y yo veo una candidata que se está perfilando perfectamente para ocupar ese lugar y que me voy a permitir decir su nombre porque creo que vale mucho la pena, que es Claudia Sheinbaum y que yo espero que en 2024 llegue. Es un gran perfil y que también, ¿por qué no?, los demás partidos se animen a postular a más mujeres. Y respecto a ahorita la situación de Guerrero, creo que es muy crítica, fue muy crítica. Se llegó hasta niveles inimaginables, se fue de resolución, impugnación, 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 y es muy grave y da un mensaje pues bastante característico, ¿no? Tal vez de impunidad e incluso de que existen algunos personajes que podrían parecer intocables. Digo, yo no sé qué hubo detrás de esta protección a este candidato en cuestión, que fue este Félix Salgado Macedonio, pero lo cierto es que también deja entrever que existen mecanismos que han sido implementados en virtud del género, como son los lineamientos del 3 de 3 contra la violencia de género, que exigen que un candidato no tenga una sentencia firme por casos de violencia de género,
por casos de violencia familiar y que no sea deudor alimentario. Entonces vemos que en realidad sí existen estos casos y que el hecho de que se exija una sentencia por aquello de la presunción de inocencia, pues hace muy difícil que estas personas que son presuntos agresores y presuntos violentadores puedan abandonar esos lugares de poder o esas candidaturas que ya les fueron concedidas. Y me parece pues muy grave porque no es un caso aislado. Yo creo que es posible inferir que esta persona sí es un agresor, sí es un violentador, porque no solamente tiene una acusación, tiene 5 denuncias aproximadamente y pues vaya a saber quién, cuántas más tiene y cuántas víctimas no se han atrevido a alzar la voz. Y este tema de todo el desgaste mediático que fue ponerlo sobre los focos y de todas las mujeres que se organizaron en Guerrero y en otros países y mujeres que también son personajes públicos muy importantes que apelaron a que se retirara esa candidatura a tiempo y que fueron ignoradas y que existió una gran depresión por medios, por mujeres, por hombres y que no se escuchó, que realmente se llegó hasta las últimas consecuencias, hasta que el INE pues determinó sancionarlo quitándole la candidatura, pero no fue por las acusaciones y denuncias de violencia de género que tenía, sino que fue por no reportar ciertos gastos de precampaña que había hecho. Entonces es muy grave, da un mensaje de que los problemas de las mujeres siempre son relegados a un segundo plano y que pesa más que no hayas enviado un reporte de gastos de precampaña, ¿cuánto sería? Miles de pesos, no son equiparables a la integridad personal y sexual de una víctima, mujer que fue y que sopesó la violencia de género. Entonces me parece muy grave hasta dónde se tuvo que llegar, porque ni siquiera terminó con esta sanción del INE, sino que se llevó al Tribunal Electoral y el tribunal fue el que confirmó esta sanción. Y lamentablemente las medidas que se tomaron a nivel interno del partido, a mi parecer, muy personal y muy disidente, considero que no fueron óptimas porque se ignoró también la existencia de otras mujeres muy preparadas para contender en la encuesta, como eran Beatriz Mojica, como eran Nestora Salgado, y se contempló a Evelyn Salgado, que bajo el argumento de que pues era hija de Félix Salgado y tenía que de alguna manera hacerle justicia ahí a su padre. Entonces, si bien es importante que lleguen mujeres al poder, yo creo que es importante que lleguen también las mujeres que han forjado su camino y que han dejado su alma y su espíritu y sus ganas y su causa en la lucha de los derechos de las mujeres y que están preparadas y que quieren estar ahí y que no únicamente sea un llegar como con fines hereditarios, que a mi parecer sí es algo que sucedió y que, repito, es una opinión disidente que yo tengo por la forma en que veo las cosas y que también he sustentado en diversas posturas que han adoptado mujeres a las que yo admiro mucho, como la doctora Flavia Frey, que se enfoca en estos estudios de reformas electorales, de panorama político, de derechos políticos de las mujeres y que equiparan incluso al fenómeno tan conocido aquí en México como es el de las Juanitas, que después se replicó años después con las Manuelitas, con Manuel Velasco, y que ahora pues viene a dejar otra modalidad en que se puede instrumentalizar a los derechos políticos de la mujer con un fin aparente bueno, que es que llegue una mujer al poder y que llegue al gobierno de Guerrero, pero que al final habría que ver con qué efectos, quién está detrás y por qué exclusivamente se le contempló a ella y se le apoyó tanto y se dejó en desamparo a otras mujeres que también estaban muy preparadas, que repito, Nestora Salgado, Beatriz Mujica, que también pudieron hacer un gran papel y que no es la primera vez que han manifestado su intención de gobernar ese estado. Y bueno, ahí
ahí lo dejaría a grandes rasgos. No, pues me parece muy interesante tu punto de vista. Yo creo que lo del INE, esto también es personal, mi punto, yo creo que fue malintencionado, y lo del INE para darle agenda a la derecha, a los panistas, a los priistas, como decir, bueno, se la quitamos a Félix Salgado Macedonio y empezamos a alborotar más el movimiento. Yo creo que eso fue a propósito, porque hubo muchos candidatos de otros partidos que no presentaron sus ¿cómo se llama? Sus pregastos de campaña y no les hicieron nada. Vemos también irregularidades en la campaña de Nuevo León con Samuel García, que no sabemos de dónde sacó tanto dinero, que según de su mamá y de su papá y no sé qué tanto, y el INE no hace nada en eso. O el INE no hace que una ONG, que es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, esté financiada por Estados Unidos y que Claudio X González es el mayor opositor al gobierno de López Obrador y formó una alianza de partidos. Entonces, yo sí veo esa nulidad del INE en esa parte. No estoy defendiendo a Félix Salgado Macedonio, pero veo que eso ya lo metieron muy político. Creo que lo politizaron demasiado, porque yo creo que a Félix Salgado Macedonio se le debió de impedir llegar al Senado, o sea, antes de que llegara al Senado por las denuncias. Yo creo que sí fue politizado este asunto. No estoy diciendo que sea inocente, pero siento que sí fue politizado para golpear al presidente. Y el presidente, no sé por qué, dijo, ¿saben qué? Yo me aferro, yo le doy la mano a Félix Salgado Macedonio. Y con esto cerramos, mi querida Marlene. Vamos cerrando ya con esto. Perdón. No, no te preocupes. De hecho, creo que sí es una postura bastante legítima, pero a mi parecer todo esto se pudo haber evitado si desde un primer momento, cuando se empezaron a evidenciar estas primeras acusaciones, estas primeras denuncias, el partido hubiera tomado una postura mucho más congruente, consciente con los principios que pregona, y hubiera eliminado a esta persona que evidentemente pues no representa lo que es el movimiento y que no nos representa a muchas mujeres, y que incluso muchísimas mujeres del partido también se posicionaron en contra de que llegara esta persona, y no fueron escuchadas, fueron totalmente ignoradas. Entonces, eso es pues sí, un episodio yo creo que muy oscuro de estas elecciones, este proceso electoral, que pues sí nos lastima a las mujeres, porque prácticamente fue me importa más sancionar a causa de los gastos de pre-campaña, y dejo de lado todas las acusaciones y denuncias por violencia sexual que tiene este candidato. Entonces fue, a mi parecer, un gran error. Los costos políticos fueron enormes, y ahora con la candidatura de Evelyn, pues mucho más. Se tiene a Guerrero en el ojo de los medios de comunicación. Sí. Y seguramente, pues existirá un análisis a fondo que hacer después de las elecciones. Yo considero que es muy probable que gane Evelyn, y esperemos que esto no sea una estrategia a modo de las Jonitas para perpetuar a su padre en el poder, y para que en un dado momento el Congreso de Guerrero se ponga de acuerdo y lo designe como gobernador a él, porque sería una cuestión gravísima, un grave atentado contra la democracia, y yo creo que ya es un grave atentado contra los derechos políticos de las mujeres, que tanto trabajo nos ha costado conseguir, y que pues sí, es lamentable que por cuestiones de este tipo se vean ensuciados. Así que pues quedo aquí atenta si hay alguna otra pregunta o cualquier cuestión. No, pues ya se nos está acabando el tiempo. Y bueno, ¿con qué cierras de toda esta charla que hemos tenido? ¿Con qué te quieres ya para despedir, para ya ir cerrando
con esta gran charla que, por cierto, te agradezco mucho, Marlene, por aceptar y espero que te haya gustado. Pues primero destacar el papel tan importante que jugamos las mujeres en estos puestos de toma de decisiones, que es muy importante destacar la manera en que han evolucionado en que ha evolucionado esta adjudicación de derechos, que una democracia no puede ser democracia en ausencia de las mujeres, que la participación efectiva de nosotras es sumamente importante y que los casos de violencia que se han presentado en este proceso electoral que está próximo a llegar a su punto máximo con las elecciones este 6 de junio, pues no debe dejar de lado que estos homicidios, que estos feminicidios, pues son la máxima manifestación de la violencia, sobre todo al tratarse de mujeres y cuando tienen elementos de género, que buscan privarlas no solamente del derecho de participar, sino silenciar sus voces y sus causas y sus luchas. Y por eso, cuando se dieron a conocer principalmente dos casos, el de Ivonne Gallegos y el de Alma Barragán, que fue el más reciente, pues a mí me conmovió mucho, yo creo que al igual que a todo el país, y fueron casos que le dieron la vuelta a los medios, ¿no? Y que también hay que decirlo, alimentaron el morbo y que fueron otra cifra más, un número más a la cifra para muchas personas que han normalizado la violencia política y la violencia hacia las mujeres en este país. Entonces, para mí, destacar que la discriminación y que la violencia son problemas estructurales y sistemáticos que afectan desproporcionadamente a las mujeres y que yo me niego a ver como un simple caso más. Siempre que asesinan a una mujer, yo creo que tenemos que replantearnos lo que está pasando en este país y en general en América Latina y en el mundo, porque ningún país está exento de estos graves delitos. Y hay que respetar mucho la dignidad póstuma de estas mujeres. Hay que pensar en sus planes de vida, en sus aspiraciones, sus familias, el dolor que esto infringe a estos miembros de sus familias que son sus seres queridos, pero a su vez la lesión que debe de conllevar a toda la sociedad y que debe de servir para impulsar la reconstrucción de un tejido social que ya está bastante roto, que ya está desgastado, que está lleno de hoyos por todas las balas que han privado de la vida a las mujeres en este país y que tiene que regenerarse. ¿Y cómo? Pues podemos hacerlo nosotras y nosotros en nuestro papel de ciudadanos como parte de la sociedad, pero también es cierto que el Estado juega un papel muy importante en el cumplimiento de sus obligaciones, que son respetar, garantizar, promover y proteger los derechos humanos, y particularmente la obligación de promover los derechos humanos, porque esto implica asegurar que, uno, todas las personas conozcan sus derechos y dos, que se implementen mecanismos de protección que les asistan. Y esto como pues generando medidas que estén encaminadas a lograr una cultura de respeto y de protección de los derechos humanos, pero también a crear una conciencia pública, es decir, a infundir una cultura de la legalidad, a sensibilizar a la población y que todo ello conlleve al tan esperado cambio de patrón sociocultural que a las mujeres nos ha lastimado mucho. Entonces creo que esto es una lucha y un objetivo que debe de ser concebido como colectivo y que debe de asumirse por cada persona de este país, independientemente de si es hombre o si es mujer o de si se define como feminista o no. Entonces yo me quedaría con esto último y también destacar que este proceso electoral va a ser sumamente importante por la gran cantidad de mujeres que van a participar y que no hay que dejar de lado que nosotras constituimos el 51.2% de la población y que somos un grupo de atención prioritaria. Que en atención a eso tiene que ponerse a andar toda la maquinaria institucional, estatal, para mitigar estas situaciones de violencia desproporcionada y de discriminación.
Y ya por último, te agradezco mucho el espacio. Espero que las personas que vean esto generen realmente una reflexión de, de todas estas temáticas, que evidentemente son muy amplias, que no nos daría el tiempo para abordar cada una a profundidad, pero que sí se puede sembrar esta semilla eh, de despertar el interés y de que cada persona investigue por su cuenta y se cree un criterio propio y lo aborde y lo replique, porque es muy importante generar esta crítica y generar este conocimiento. Y muchísimas gracias. No, pues el placer fue mío tenerte en este espacio. Y bueno, pues a usted, mi querido público, nos vemos en otra entrevista. Todavía no quiero decir la invitada, pero vamos a tener una invitada de lujo en la próxima entrevista. Vamos a hablar sobre también las elecciones y sobre su candidatura. No digo más porque aún no es tiempo, pero nos vemos en otra entrevista. Hasta la próxima.